Cuando uno viene a rendir su corazón a Dios, cuando uno viene a pedirle a Dios el fuego del Espíritu Santo. En los días de Elías, si usted conoce la historia del profeta Elías, una experiencia de las pocas que uno lee en la Biblia, hay muchos momentos cuando Dios aparece, y en el caso de los tiempos de Elías apareció con fuego, descendió fuego del cielo y consumió el altar donde Elías había preparado un sacrificio, un animal. Y dice que previamente a eso tuvo que ordenar el altar porque estaba desordenado. Y ese desorden, de alguna manera, del altar, era la preparación para una experiencia que los otros profetas de Baal, que eran los que también trataban de llevar a la gente a creer en su Dios. ¿Sabe que nosotros estuvimos en Israel y vimos lo que en un momento había una exposición de antigüedades, y una de esas decían que estaban los ídolos de Baal? Y yo dije, a ver lo que es esto, ¿por qué tanta gente por años dejaban al Dios verdadero para ver qué es Baal? Y ¿sabe lo que era? Una cosa horrible aparte. Una imagen creada por el ser humano. Cuando uno lee el libro de Jeremías, cuando uno lee los profetas, hablan de eso. Dice, no puede ser que ustedes hacen ídolos de sus propias manos. Y luego que los hacen de sus propias manos, tal vez producto de la tierra, de madera, lo que sea, se arrodillan y le rinden culto. Cuando saben que no pueden ni oír ni hablar. Entonces esa idolatría de alguna manera siempre está presente en el ser humano. Pero la idolatría en realidad tiene su raíz en la rebeldía. La rebeldía es yo hago de mi vida lo que quiero, yo escucho mi propia voz, yo no tengo que someterme a Dios, no tengo que leer la palabra. En realidad me rijo por mis propias decisiones y está bien eso. Pero siempre hay un plan, una guía, una luz, una palabra que Dios nos dio. Y es la palabra de Dios. Imagínense en los tiempos proféticos cuando tenían el acceso a la voz directa de Dios a través de los profetas. Sin embargo, ellos elegían la rebeldía, elegían probar otra cosa. Con el Edén, el Señor le dijo, tienen mi comunión, tienen el paraíso. Yo estoy con ustedes, los he plantado a Adán y a Eva en el mejor lugar, con todo lo necesario para vivir y existir de una manera milagrosa, porque tenían comunión con el Dios milagroso. Sin embargo, ellos eligieron probar, experimentar lo único que no tenían que hacer, que era probar de un árbol que Dios les había dicho, de este árbol tomar o tener acceso a todo lo demás, pero de este no. Y sin embargo, ellos eligieron o pensaron, me falta algo más. Tengo todo, pero quisiera probar otra cosa. Siempre estamos pensando que lo otro es mejor que lo que tenemos. ¿Le pasó a usted que lo que tiene usted hoy está contento, pero piensa que lo del otro es mejor? ¿Hola? Así es el ser humano. La familia del otro es mejor, los padres de los otros es mejor, el trabajo del otro es mejor, la vida del otro es mejor, y no es así. Damos gracias a Dios por todo lo que el Señor nos ha dado. Tal vez alguno de ustedes emocionalmente, en su propia vida privada, se han apartado, se han enfriado, han tomado decisiones equivocadas, han seguido pequeños ídolos de idolatría personal. Y esta semana es como que el Señor nos llama a reunirnos todos juntos como las piedras de un altar, para que Él descienda con poder sobre nuestros corazones. Y cuando uno le pide más a Dios, no sabe lo que le está pidiendo. Pregúntenmelo a mí. Porque cuando vino la irrupción del Espíritu Santo y nosotros estábamos acá con Betty diciendo, Señor, danos más, Señor, danos más. Un día Dios dijo, ¿quieren más? Bueno, tomen más. Y desde ese día nuestra vida cambió. La iglesia cambió. Los cultos esa noche vino tanto de Dios que empezamos a las 6 de la tarde
Terminamos literalmente a la madrugada pidiéndole por favor a la gente que se vaya. Ahora, ¿qué pastor le va a pedir a la gente que se vaya? Todos están diciendo vengan. Pero era como que la gente no, era algo tremendo, pero bueno, había que volver a casa y seguir con nuestra rutina. Año 1992. Pasaron muchos años y el fuego sigue ardiendo en nuestros corazones. Pero ¿sabe? Cuando uno lee la historia bíblica, el Espíritu Santo siempre estuvo presente en la experiencia del ser humano con Dios. Estuvo presente en la creación del mundo. El Espíritu se movía y fue quien, a través del soplo de vida, pudo dar vida al primer ser humano. Siempre estuvo presente el Espíritu Santo. Estuvo presente en la vida de Jesús, empoderándolo a Jesús. Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido. Y también lo estará en su propia vida. Así como lo estuvo en los días de Elías, los días de Eliseo, en los días de Moisés, en los días de Esther, en los días de Ana, cuando esa mujer lloraba con el dolor de una mujer que no podía concebir su sueño y el Señor le sorprendió y le dio como hijo al profeta Samuel. Tantas cosas hace el Espíritu Santo. ¿Cómo no lo va a hacer en usted? ¿Cómo no lo va a hacer en usted? Porque el Señor lo sigue haciendo y el Señor no tiene favoritos. El Señor le dijo a Moisés, Señor, ¿cómo hago? ¿Cómo puedo yo sacar al pueblo de Israel? Soy un simple pastor ahora de ovejas, de un rebaño. ¿Cómo puedo? Y el Señor le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Él no tenía armas, no tenía capacidad humana, pero el Señor le dijo, lo poco que tienes en la mano de Dios es mucho. Lo primero que nos da Jesús es paz. Paz con Dios, paz con el cielo. Pasamos de ser enemigos a hijos. Pasamos de estar lejos a estar cerca. Pasamos de estar condenados a estar justificados. Tenemos paz sin pagar, sin hacer sacrificios, sin que nadie haga algo más allá del único mediador y del único camino que conocimos, que es Jesucristo. La Biblia dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo para no darle lugar, porque el Señor dice que cuando entró a la habitación donde estaban los discípulos, se puso en medio de ellos. Quiere decir que Jesús está en medio de ese matrimonio. Este matrimonio jovencito que está ahí, todos los matrimonios, Jesús está en medio. Está en medio de ellos, en medio de ellos. Jesús está en medio de nuestra familia. Está en medio nuestro, de nuestra familia, de nuestra casa y de nuestra familia espiritual. Está en medio de su pueblo. Ahora, el Señor está en medio de ese matrimonio, de cada matrimonio. Pero si el matrimonio discute, vio una vez cada tanto, se discute cada tanto. Son excepcionales los momentos. Y no se piden perdón y se enojan y se acuestan y se levantan. Porque a veces se acuestan discutiendo y uno dice, bueno, vamos a dormir. A la mañana se levantan y siguen el libreto. Es como que el sueño fue una pausa nada más, ¿no? Siguen discutiendo con lo mismo. Y siguen y siguen y siguen. Entonces la Biblia dice que el que se pone en medio no es Dios, sino se pone el diablo. No le den lugar al diablo. Entonces el diablo se quiere meter en el medio, pero nosotros lo rechazamos en el nombre de Jesús, porque el que trae paz no es el diablo, trae Jesús paz. Así que cuando Jesús entra a la familia, trae paz. Hay discusiones, hay errores, hay cosas que lastiman al otro, pero de alguna manera Dios nos da la capacidad sobrenatural para no darle lugar al diablo en eso. Porque si usted lleva la discusión, la pelea al extremo, llega la violencia, llega el extremo y eso es del diablo. Lastima, hiere, lastima a los hijos que escuchan, lastima el proyecto familiar, lastima el propósito de Dios. Por lo tanto, Jesús vino
a estar en medio, no el enemigo estar en el medio. El enemigo no trae paz, el enemigo trae que se pierdan los destinos de Dios. Nosotros proclamamos en el medio de un mundo difícil los propósitos de Dios sobre tu familia, sobre tu casa, sobre tu economía. Proclamamos los propósitos de Dios. En tiempos difíciles Dios se va a glorificar más. Y eso es lo que la iglesia tiene que anunciar, que Jesús está en medio nuestro. Usted dice, pero yo no lo veo, pastor. Entonces tenemos que leer lo que dice en San Juan capítulo 20, cuando el Señor le dijo a Tomás, Tomás, necesitas tocar mi costado, donde atravesó la lanza en mi costado, o poner tus manos en la herida para creer. ¿Cuántos se acuerdan de eso? El Señor le dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Así que yo les digo, Jesús está aquí. No lo vemos con nuestros sentidos de la vista, pero sí lo experimentamos porque Él cambió mi corazón. Sana los corazones y lo sigue haciendo todavía hoy. Amén. Jesús sigue haciendo maravillas y milagros hoy. Entonces, paz. Lo segundo, así como el Padre me envió, yo los envío. Y eso es lo segundo muy importante que tiene que ver con la iglesia. Y luego, el poder que nos permite vivir y atravesar los momentos que estamos viviendo, las luchas, los tiempos de escasez, los tiempos de fracaso. Si el Espíritu Santo nos visita estos días, usted va a experimentar la gracia para soportar todo tiempo difícil. Amén. Entonces los discípulos estaban en momentos difíciles y Jesús, aún así, porque estaban viviendo lo que iba a ser la experiencia de comenzar a predicar y de comenzar a anunciar a Jesús en la época donde todos los romanos y los sacerdotes de aquel entonces buscaban detener que el mensaje de Cristo siguiese adelante. Por lo tanto, los discípulos estaban allí llenos de temor, llenos de dudas. Sin embargo, Jesús les dice, paz, yo los envío, pero para que vayan en un mundo incrédulo, lleno de preguntas y de desconciertos. Sin embargo, yo les digo que el Espíritu Santo, la unción, el poder, el soplo de Dios les va a impartir algo que ustedes necesitan para hacer la misión. La gente en el mundo está queriendo enfriarse espiritualmente, alejarse de la fe. Decir, yo ya no creo más en lo que me enseñaron mis padres o mis abuelos. Y se está experimentando esa frialdad que los está alejando del Dios vivo. Pero, ¿qué pasa en esos tiempos de frialdad? En esos tiempos de apostasía. ¿Qué pasa cuando los corazones se enfrían? Pasa que el Espíritu Santo se va a mover como nunca antes en la historia de la iglesia. Porque si hay una mayor frialdad mundial, donde la gente proclama que no quiere más creer, que quieren vivir de acuerdo a sus convicciones o como ellos se sienten. Bueno, le digo algo, prepárese porque eso es una señal que viene el más grande y el más poderoso tiempo de despertar espiritual. ¿Y dónde comienza? Ahora, usted dice, bueno, qué tremendo, porque eso estamos viendo, escuchando lo que pasa en el mundo entero. La gente está más violenta, más fría, más rebelde. Hay formas de vida y de pecado que uno se espanta que nunca pasó antes. Y uno dice, bueno, ¿dónde empieza todo eso, pastor? ¿Sabe dónde empieza? En su corazón. Levántate y resplandece porque ha venido su luz y la gloria del Señor resplandecerá sobre ti. Quiere decir que eso va a comenzar no en las cuatro paredes de una iglesia solamente, va a irrumpir en tu corazón. Así que levante sus manos y pídale al Señor, Señor, yo quiero experimentar ese poder, ese mover
esa experiencia del poder del Espíritu Santo para que me puedas levantar y pueda resplandecer para tu gloria. Amén. Le damos un aplauso al Rey de Reyes. Ahora, la semana pasada ahondamos un poco el tema de la paz. Hablamos de cómo Dios entra a lugares muy profundos de nuestro corazón y nos restaura, nos limpia, nos renueva, nos ilumina y nos trae paz. Entonces, esa paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esa paz del cielo, nos lleva también a el próximo paso, que es nuestra misión, nuestro propósito. Con cargas, con luchas, con temores, el Señor te va a ayudar a sentirte pleno, a sentirte en tu corazón que tienes un plan, un propósito en la vida que llevar adelante, y eso es el encargo de Jesús. Jesús les dijo a los discípulos cuando estaba en una ciudad llamada Samaria: yo tengo una comida preferida que comer, que ustedes no conocen. Y los discípulos empezaron a preguntar, bueno, seguramente el maestro tiene hambre, vamos a parar acá en Sicar de Samaria para comprarle de comer. Y yo les quiero compartir hoy esa palabra. ¿Cuál era o cuál es la comida preferida o cuál fue la comida preferida de Jesús? La comida preferida de Jesús fue hacer la voluntad del que lo envió. Y eso es, de alguna manera, el fundamento de ese segundo mensaje de Jesús en esos momentos con los discípulos cuando les dijo paz, y ahora yo los envío porque el Padre me envió a mí. Y cuando yo leo San Juan capítulo 4 y él dice, yo tengo una comida que realmente me sacia. Todo lo demás es pasajero. Puedo comer, puedo tomar agua, puedo ocuparme de mis cosas, pero cuando hago algo para el que me envió, me sacia el alma como en ningún otro momento. Y yo les quiero compartir hoy acerca de la comida preferida de Jesús. No le quiero hablar mucho de comida a esta hora, porque se le van a cruzar los ravioles por la cabeza o los fideos. Pero, qué importante es que podamos discernir los tiempos y podamos mirar la necesidad y podamos mirar cómo Dios ve las multitudes y cómo Dios ve este mundo en esta época. Y para eso rápidamente les quiero leer los pasajes siguientes a la resurrección de Jesús en Hechos, capítulo 1, versículo 3. Voy a tratar de ser muy directo a esto, pero quiero que se lleven esto en su corazón. Una vez que Jesús resucitó, en el versículo 3 del capítulo 1, acá ya es el libro de los Hechos, es la historia de la iglesia, es la historia de cómo se acercó el reino de Dios. En realidad, cuando alguien nos presentó a Jesús a nosotros, nos estaba presentando la manera de tener al reino de Dios en nuestros corazones. ¿Y cómo sabemos que el reino de Dios está en nuestros corazones? Porque cambiamos, porque no somos las mismas personas, porque tenemos vida nueva en Jesús, porque tenemos a Jesús en el corazón, porque lo podemos alabar, porque tenemos la esperanza puesta en sus promesas. Y dice la Escritura, versículo 3, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días. Quiere decir que Jesús resucitó y se quedó, según este pasaje, ¿cuántos días con los discípulos? 40 días, dándole pruebas indubitables, es decir, para que sus dudas, sus temores, sus preguntas acerca del futuro tengan cada día menos espacio en su corazón. Es como ese desconcierto. Uno mira el mundo hoy
y está desconcertado, diciendo, ¿cómo sigue mi vida? ¿Cómo sigue mi familia? ¿Cómo sigue mi trabajo? ¿Cómo siguen las cosas? Bueno, los discípulos, imagínense, Jesús estaba allá por dejar el mundo y ellos estaban muy preocupados. Y Jesús, conociendo los corazones, se acerca a ellos, y por eso este mensaje esta mañana. Hermanos, el Señor se acerca a nosotros. En un mundo que nos llena de dudas y de preocupaciones y de temores y de miedos y de falta de cosas, el Señor se presenta hoy con pruebas indubitables que Él es el Rey de Reyes, que sus propósitos están con nosotros, que el reino de Dios está en nuestros corazones. Y Él le dijo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles por 40 días y hablándoles acerca. ¿De qué les hablaba? Acerca del reino de Dios, es decir, acerca de todo lo que les había hablado. ¿Vio todo lo que yo les hablé la semana pasada? Que la mayoría no se acordaba. Alguno que otro. Pero bueno, no siempre uno puede recordar todo. Pero Jesús, como sabía que Jesús les hablaba y ellos decían, sí, no me acuerdo nada, pero después les volví a hablar y les volví a hablar una y otra vez, hablándoles acerca del reino de Dios. Y después dice que estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y yo anhelo que eso pase esta semana en nuestros corazones. En no muchos días, el poder de Dios. Los discípulos más adelante, resumiendo un poco, los discípulos comenzaron a preguntarles cómo iba a quedar Jerusalén, Israel. Y Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, esos ángeles, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Quiere decir que nos estamos preparando y estamos predicando porque es el tiempo que el Señor nos está dando esa enorme oportunidad, ese enorme privilegio de poder compartir al mundo que Jesucristo es el enviado de Dios. Ese privilegio que tuvo Juan el Bautista diciendo, este es, yo lo vi la paloma que descendió del cielo. Él es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y los discípulos entonces, los discípulos de Juan, lo dejaron a Juan y siguieron a Jesús. Y Juan estaba muy feliz por eso, porque su vida tenía un propósito y era anunciar que Él es. Juan el Bautista no era el Mesías, Cristo era el Mesías. Y ese es nuestro gran privilegio. Quiero que entendamos que Él, fíjese que aquí en un momento el Señor mandó ángeles que vinieron a hablarle a los discípulos y le dijeron, ese mismo Jesús que ustedes vieron ser alzado al cielo, así vendrá otra vez. O esos mismos ángeles que anunciaron eso a los discípulos, podían haber también anunciado en los tiempos cuando ya Jesús comenzó su predicación, podía haberle anunciado a la gente, este es el Mesías. Lo podrían haber hecho los ángeles, pero el Señor no preparó que el testimonio de Jesús fuese dado por los ángeles. El Señor preparó que el privilegio lo tuviésemos nosotros. El privilegio de anunciar que Él es
la persona que el mundo necesita. Ahora, cuando anunciamos que Jesús es, no todos quieren oír. No todos van a decir sí, pero el que recibe a Jesucristo, el que cree con todo su corazón, será absolutamente transformado y será absolutamente una nueva criatura. Y entonces dice la Escritura que ese mismo Jesús que fue tomado por nosotros, y yo me quedé con esa palabra, ¿qué están mirando? Y así es como yo creo, nosotros hoy nos sentimos algunos desconcertados, atemorizados, preocupados, y el Señor te dice, ¿qué estás mirando? ¿Cómo estás mirando al mundo? ¿Cómo estás analizando las cosas que pasan? Porque el Señor hoy, más allá de todo lo que pasa, te está avisando, te está compartiendo que Él está en medio nuestro y que tiene un plan y tiene un propósito, y que en medio de todas esas circunstancias difíciles, el Señor nos reconforta, nos fortalece, quita nuestros temores y nuestras inseguridades y nos da una misión. Y yo oro hoy, esta mañana, para que esa obra del Espíritu Santo se suelte sobre tu vida, se experimente sobre tu vida. Hay por lo menos en este pasaje 3 razones por las cuales Jesús tuvo que ir al cielo. Número 1, y la muy importante, es porque Él había terminado ya su misión como parte de su ministerio terrenal, y ahora el Señor les estaba diciendo a los discípulos, yo les digo en San Juan capítulo 16, versículo 7, pero yo os digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no podría venir a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Quiere decir que Jesús estuvo con un grupo de personas, compartió con un grupo de discípulos, compartió con multitudes que Él tuvo la oportunidad de hacer milagros y maravillas. Pero luego Él fue levantado al cielo porque envió a la tercera persona de la Trinidad. Y lo que yo estoy haciendo estos días es presentarle a una persona. Yo quiero que usted allí arriba, en algún lugar, experimente a la tercera persona de la Trinidad. Jesús fue levantado al cielo y Él dijo, ahora yo les voy a enviar al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Jesús, es Dios, es la divinidad en nuestros corazones. Y cuando Él venga a nuestros corazones, la Biblia dice que nos da la oportunidad de experimentar ese soplo. En San Juan 20, 22 dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. En Lucas 24, 29 dice, aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, cuando el Espíritu Santo desciende, es allí donde nos unge, rompe las cadenas, restaura lo que parece imposible de restaurar en nuestro corazón, abre caminos, porque el Señor va delante de nosotros, va guiándonos, el Espíritu Santo va trayendo claridad, sabiduría. Oro para que usted experimente ese poder sobrenatural del Espíritu Santo, y cuando Él venga sobre nosotros vas a experimentar el poder para ministrar, el poder para vivir una vida victoriosa. Y ese Espíritu que, como decía en la antigüedad, estuvo en la vida de Jesús, estuvo en el libro de los Hechos en varias oportunidades, como estuvo en el aposento alto, ¿sabe qué? Ahora va a estar en su vida. Va a estar en su diario vivir. Va a estar en su diario andar, en la calle, en los trenes, en el lugar donde usted vive. Ahí la presencia del Espíritu Santo ya está acá ahora entre nosotros. El poder sobrenatural de la tercera persona de la Trinidad va a moverse en medio de la oscuridad. Porque cada corazón que recibe a Jesús recibe su poder. El Señor les dijo a los discípulos, es necesario que yo cumpla el plan, que lleve los pecados, que sea crucificado, que cargue con la culpa de todo aquel que se alejó de Dios. Y en ese momento que Él está sentado a la diestra del Padre, es en ese momento donde nosotros también tenemos la certeza y la seguridad que allí hay un lugar donde Jesús intercede. Dice que
vive siempre para interceder por nosotros. Y en esa misión que tenemos, entendemos que tenemos a un Dios vivo que está sentado a la diestra del Padre, que envió a su Hijo, a su Espíritu Santo, para avivar el fuego del don de Dios en nuestros corazones. Y de esa manera poder salir de aquí empoderados para cumplir nuestra misión. Y anhelo que hoy nosotros podamos, como Jesús, experimentar ese alimento espiritual. Jesús dijo: yo tengo un alimento espiritual que el mundo no sabe. Y ese alimento espiritual es porque Él estaba pleno, Él estaba lleno del Espíritu Santo. El ministerio de Jesús diariamente era una batalla. Era una batalla con los fariseos, era una batalla con la incredulidad. Era enfrentarse a los demonios. El ministerio de Jesús fue permanentemente un ministerio de desafíos, pero estaba lleno de Dios. Y yo anhelo que usted esté lleno de Dios cada día. No deje que el fuego se apague, hermano, porque tenemos una misión, tenemos un propósito y tenemos una comida que el mundo no la conoce. La iglesia tiene una comida que el mundo no conoce. ¿Cuál fue la comida preferida de Jesús? Dice la Escritura en San Juan capítulo 4, versículo 4, que Jesús iba camino para el norte, para Galilea, pero en el camino tenía que pasar por Samaria. Samaria era un lugar donde los judíos, aquí vamos a leer después, no tenían una muy buena relación. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo de Jacob, que Jacob le dio a su hijo. Allí estaba el pozo de Jacob y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después una mujer samaritana fue allí a sacar agua y Jesús le dijo: por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea para comprar algo ¿para qué? Para comer, tenían hambre. La mujer se sorprendió ya que los judíos rechazaban todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús: usted es judío y yo una mujer samaritana, ¿por qué me pide agua para beber? Jesús contestó: si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Más adelante Jesús contestó: cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. ¿Cuántos han experimentado ese manantial? Levante esas manos al cielo y dígale al Señor: Señor, te pedimos, danos de ese manantial a nosotros también. Danos a beber de esa agua viva esta mañana. En el nombre de Jesús. Una vez más, la experiencia de esa mujer es la experiencia nuestra. Señor Jesús, danos a beber de tu agua viva. Vamos, pídale, danos a beber del agua viva, del agua del Espíritu Santo, de la presencia del Espíritu Santo. Amén. Por favor, Señor, le dijo la mujer, dame de esa agua. Así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. La mujer, una vez que Jesús le dio esas palabras tremendas que atravesaron su corazón, la mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea. Mientras les decía a todos: vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en la vida. Ahora, quiero que entiendan que la gente de Samaria, lo menos que quería era venir corriendo a escuchar a un israelita porque estaban enojados entre ellos. Pero esto que estamos leyendo es una experiencia producto de la misión de Jesús. La misión de Jesús era llegar a cada lugar donde otros pensaban: a esta gente no le interesa nada en la vida, esta gente está perdida, esta gente en realidad no es importante. Bueno,
esa gente, Dios va a hacer algo poderoso. Y ese es el trabajo y la misión que tenemos que llevar adelante. La mujer comenzó a anunciar, ¿no será este el Mesías? Así que la gente salió de la aldea a verlo. Mientras tanto, escuchen esto, mientras tanto, los discípulos le insistían a Jesús. Mientras tanto, los discípulos le insistían a Jesús. ¿Qué le decían? Rabí, come algo. Versículo siguiente. Jesús les respondió, yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen. Y esa es la conversación del cristiano con un mundano. Y entonces le dice, ¿y qué hiciste el domingo? Fui a recibir el alimento que otros no comen. Y entonces, pero qué desperdicio, fuiste a la iglesia. Con ese día hermoso, podías haber paseado y la gente no entiende. Y los discípulos decían, come algo. Y Jesús les dice, yo tengo algo que ustedes no conocen. ¿Le habrá traído a alguien? Porque Jesús dijo, yo tengo algo que comer que ustedes no comen. Y entonces ellos dijeron, ¿le habrá traído a alguien de comer? Mientras nosotros no estábamos. Se preguntaban los discípulos cuando Jesús dijo, yo estoy comiendo algo que ustedes no comen. Y ellos pensaron, bueno, ¿quién les trajo de comer? Versículo siguiente. Entonces Jesús les dijo, mi alimento consiste en hacer la voluntad de que me envió y terminar su obra. El alimento de Jesús. Vamos, dale ese aplauso. ¡Oh! ¿Cuántos están entendiendo? ¿Está entendiendo? No. Amén. Si usted está entendiendo, ya comieron. Ya recibieron ese alimento espiritual. Ahora vamos por el otro. Pero el alimento espiritual es la misión. Jesús estaba ahí en medio de un avivamiento. Y entonces le dijo, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios y que acabe su obra. Ustedes conocen el dicho, hay 4 meses entre la siembra y la cosecha, pero yo os digo, despierten y miren a su alrededor. Los campos están listos para la cosecha. A ver, ¿por qué no miras alrededor suyo? ¿A quién tiene alrededor suyo? Tiene un hermano, un buen hermano, bautizado, habla en lenguas. Entonces él no es la cosecha. Los campos están listos, no en la iglesia ya está afuera, en el hospital, en la calle. Cuando predicamos el evangelio estamos levantando la cosecha. Cuando entramos, cuando me acuerdo predicamos en la Plaza Noruega, estaba ocupada literalmente por drogadictos, gente violenta. Estaba en un lugar muy triste. Para los vecinos no querían ni siquiera pasear por ahí. Pero cuando llevamos el evangelio, en realidad la gente pasaba por enfrente, porque ni siquiera querían cruzar donde estaba el parque, porque había gente que ellos no querían ver. Pero en realidad, cuando el Señor nos habla a Betty y a mí de ir a la plaza, nos estaba diciendo, uno ven a esa gente como gente problemática. Yo los veo como una gran cosecha que va a venir. Levanta tu cosecha. Y el Señor les dice, y con esto termino. En el versículo 39, el Señor les dice, alcen sus ojos y miren. Los campos están listos para la siega. Ese es mi alimento. Y el versículo 39 dice, muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús. Jesús es lo que estaba diciendo, mire toda esa multitud que está viniendo a oírme a mí. Esos son los campos blancos. Ustedes entraron a Samaria solo a comprar comida, pero yo entré a Samaria a predicar el evangelio y a traer esa gran multitud de personas a la luz del reino de Dios. Hermanos, tenemos que ir.
Tenemos que salir. Es nuestra verdadera misión. Salir significa que mientras viajamos, mientras nos movemos, mientras oramos, mientras vamos a visitar a alguien, vamos a predicar, vamos a orar. Dios te va a ungir, Dios te va a respaldar. El Señor te va a usar. Es tu verdadero alimento espiritual. Es lo que sacia el alma. Es lo que realmente el Señor a los discípulos les dijo: ahora que en estos últimos días yo estoy aquí, yo les doy una misión. Quédense en Jerusalén hasta que sean llenos del poder, para que vayan y hagan lo que yo hice y aún cosas mayores. Yo oro para que estos días el Señor te unja, una a las familias, prospere tu economía, restaure a tus hijos, traiga un nuevo clima espiritual. Toda obra del diablo en tu casa se rompa, todo plan diabólico se rompa, toda maldición generacional se corte en el nombre de Jesús. Y que venga un nuevo tiempo sobre Argentina. Los campos. ¡Wow! En realidad, cuando uno sale a la calle, ya están los campos ahí. Y el Señor nos va a dar sabiduría, ya nos va a dar la pasión, ya nos va a dar la oportunidad de poder hacerlo. Pero el mensaje lo teníamos que recibir hoy. Amén. Y ¿sabe qué? Hoy, antes de salir de aquí, el fuego y el poder del Espíritu va a soplar sobre nosotros, para que hagamos lo que Jesús hizo. Los discípulos dijeron: ¿cuál fue el alimento que recibió? Bueno, el alimento fue ver a esa mujer con tantos maridos y tantas experiencias horribles en su vida ser restaurada. Y luego esa mujer fue un instrumento. Tanto desprecio, tanta burla, tanta tristeza en la vida de esa mujer samaritana, que luego todos en la ciudad de Sicar le decían gracias cuando la veían por la calle. Gracias por ser un instrumento de Dios. Gracias por dejarte usar. Porque vos hablaste con Jesús y nos trajiste el mensaje a nosotros, y ahora nos cambió a nosotros la vida, a nosotros y a nuestras familias. Yo no sé qué ha pasado en tu vida, cuántos golpes, cuántas burlas, cuánto desprecio, cuánto dolor, pero el Señor te va a usar y la gente va a decir gracias por darme ese mensaje, gracias por permitirme un día oír que Cristo vino. Así que hermana, hermano, no importa lo que te pasó en la vida, lo importante es lo que va a venir de parte de Dios. Lo importante es la misión, lo importante es el sueño, lo importante son los proyectos, lo importante es que hay más. Amén. Así terminó la historia. Toda una ciudad despreciada, agradeciendo a esa mujer samaritana que cuando Jesús le dijo trae a tu marido, y dijo no tengo marido. Sí, claro, tuviste 5 y el que ahora tienes tampoco lo es. Imagínense, en esa época socialmente era una mujer que la pasó mal. Y esa mujer, cuando tuvo el encuentro con Jesús, y Jesús pudo hacer su voluntad, la voluntad del que lo envió, toda esa región fue cambiada. Dios tiene cosas para ti. No importa lo que los demás dijeron, lo importante es lo que Dios dice de ti y lo que Dios va a hacer contigo. Esa agua viva que bebió ella, la estamos bebiendo nosotros también. Pero esa mujer no se quedó solo con Jesús. No dijo, bueno, este es mi Jesucito y lo guardo acá. Ella dijo, uy, descubrí a Jesús. ¿Y qué hizo? Fue a otros y dijo, vengan a oír al hombre que me dijo toda la verdad. Algunos tienen una experiencia con Dios y dicen, es tan hermoso que me lo guardo para mí.
No, hoy lo vamos a compartir al mundo porque los campos están listos para la cosecha. Levante sus manos. Señor, gracias. Los enviamos para que sean de bendición, Señor, para que impacten esta generación. Los enviamos, Señor, a donde quiera que están ahora escuchando esta palabra. Padre, este es un mensaje del Espíritu Santo a cada persona que está aquí, que va a ser usada, que va a ser enviada, que va a ser llena del Espíritu Santo para una misión, para un llamado, para un propósito. Señor, impártenos el fuego ahora. Señor, danos esa presencia del Espíritu Santo ahora. Yo quiero beber de ti. Padre, yo te pido más. Sopla sobre ellos. Y que cada persona que está adorando tu nombre hoy se pueda llenar de ti para poder hacer tu voluntad, para que pueda caminar en victoria, para que pueda agradarte con su estilo de vida y con sus pasos. Llénalos de ti. Llénalos de ti. Lléname, Dios. Úsame, Dios. Bautízame con poder. Muévete en mi vida, Señor, en mi familia, en mi trabajo, en mi economía. Toca mi vida, toca mi vida. Señor, quita los temores, quita los traumas, quita los recuerdos negativos. Señor, trae paz, trae propósito, trae poder. Imparte el poder de lo alto. Necesito más. Necesito más de ti. Necesito más de ti. Necesito más. Quiero que levante sus manos, Señor. Toda persona con su mano en alto, te pido, sopla sobre ellos. Los que están allí arriba, allí al costado, atrás de todo, sopla sobre ellos. Aliento de vida. Sopla. Sopla. Sopla, Dios. Tráeles poder. Tráeles fuego. Tráeles dones. Tráeles autoridad. Tráeles ahora lo sobrenatural. El avivamiento comienza en ti.